cual me siento más orgulloso, mis alumnos. Es decir, lo que da sentido a mi vida profesional es que últimamente por todas partes se me acerca gente que me dice: yo fui alumno tuyo y guardo tus apuntes. Eso es lo que más me emociona, mucho más que las publicaciones. Yo tuve ilustres maestros que publicaron mucho, eran muy citados y no los cita nadie. Eso pasa, los alumnos quedan. También tengo que darles las gracias a ustedes yo me esperaba 3 o 4 personas y me he encontrado absolutamente sorprendido de ver la cantidad de gente que hay con la que está cayendo. Voy a ponerme a hablar desde aquí porque así no se me ven los pantalones, que los tengo absolutamente empapados. Bien, el título es un poco sorprendente, es argentino pero humilde, conduce bien para ser mujer cuando las palabras nos traicionan. Vamos a ver si consigo centrar el tema de modo que me puedan seguir con facilidad. Así se ve mejor. Vamos a ver. Voy a hablar de ideología, pero entendiendo por ideología no el pensamiento político, no la filosofía sobre el Estado, sino la visión del mundo que tiene un individuo o un grupo social. Todos tenemos una visión del mundo y esa es nuestra ideología. Esta ideología se puede manifestar de una manera explícita, es decir, podemos hablar claramente de nuestra ideología y decir cosas como: las subvenciones fomentan los vagos, las mujeres... Por supuesto, yo no tengo por qué pensar todo esto, son ejemplos de formas de pensar, ¿no? Las mujeres tienen derecho a disponer de su cuerpo, los servicios sociales son solo para los españoles, los funcionarios trabajan poco, no debería haber límites de velocidad en las autopistas. Todo esto es ideología, es decir, son formas de ver el mundo. Y podemos manifestarla, como les digo, explícitamente, diciendo eso, por ejemplo. Pero, a veces la ideología se nos cuela, nuestra visión del mundo se nos cuela cuando estamos hablando de otras cosas y no nos damos cuenta de que se nos cuela. Y de eso precisamente va a ir la charla, de cómo la ideología se nos cuela cuando menos lo esperamos y las palabras nos desnudan. Nos cuentan qué pensamos sin que nosotros lo digamos. Es lo que voy a llamar ideología implícita o encubierta. Por ejemplo, hace unos años contaba el expresidente de la Comunidad Extremeña, Rodríguez Ibarra, que se le había acercado una señora y le había pedido enchufe para su hijo para que aprobara unas oposiciones y le dijo: es que si no la saca va a tener que trabajar toda su vida. Ahí hay una ideología encubierta clarísima, un pensamiento encubierto, no se dice, pero está debajo, y es: los funcionarios trabajan poco, que es justamente lo que se decía antes de una manera explícita. Muy bien, la ideología implícita o encubierta se puede manifestar de diversas maneras. Por ejemplo, se puede manifestar en el discurso del hablante, que es lo que le pasó a la señora que habló con Rodríguez Ibarra. Entonces, es el primer apartado de mi charla: cómo la ideología se manifiesta en el discurso del hablante. La ideología se manifiesta en el discurso del hablante, esto es, en el uso que hace de los recursos lingüísticos. Pero recuerden, se manifiesta sin que él lo quiera. Cuando él lo quiere no nos interesa cuando él... Y fíjense ustedes, se manifiesta con partículas que son una bomba. Hay partículas humildes, cotidianas, pequeñitas, que son una bomba, nos traicionan inmediatamente. Fíjense, una de ellas es esta. Las partículas delatoras también, tampoco. ¿A qué son inocentes? ¿A qué esas no dicen nada? ¿Que aparentemente no tienen contenido? Bueno, pues van a ver. Su padre es novelista, su hermana modelo, su hermano profesor y su madre no trabaja. Vale, pero fíjense, ponemos esto. Su padre es novelista, su hermana modelo, su hermano profesor y su madre tampoco trabaja. ¿Qué hemos dicho sin decirlo? Que los novelistas no trabajan, que las modelos no trabajan, que los profesores no trabajan y que su madre tampoco trabaja. ¿Qué diferencia? Otra, aún con acento. Ya saben que hay hay dos aún, un aún sin acento, aún y un aún con acento. Este, que equivale a todavía, también es una partícula traidora. Miren, mi hermano es más inteligente que yo. Normal, pero miren esto.
Mi hermano es aún más inteligente que yo. Yo soy un presumido. No lo estoy diciendo, pero sí lo estoy diciendo. Estoy diciéndolo implícitamente. Pero, cuidado con pero. Pero nos desnuda completamente. Es una de las consignas del título. Es argentino y es humilde. Esto, por ejemplo, se decía del Papa, cuando lo nombró. Es argentino y es humilde. Eso es completamente distinto. Es argentino, pero es humilde. Una profesora de Estados Unidos me dijo una vez: tengo una criada que es mexicana, pero es muy honrada. O, esto lo he leído en un periódico, la novia de Tiafoe, que me parece que es un tenista americano, es negra y es muy guapa. No decía es negra y es muy guapa, decía es negra, pero es muy guapa. ¿Ven la diferencia? Pero nos desnuda. O, una cosa que oímos con frecuencia a los profesores de filología: es inteligentísima, pero va a hacer filología. Otra, aunque. Esa. Es muy inteligente, se ha matriculado en filología. Pero dicho así, aunque es muy inteligente, se ha matriculado en filología, es lo que acabo de decir. Para más infinitivo, que es otra de las frases del título. Adela conduce o maneja, depende de si estamos hablando para hispanoamericanos o para españoles, Adela conduce o maneja muy bien. No hay nada que objetar para ser mujer. ¿Qué significa eso? Las mujeres conducen mal. No se dice, pero está encubierto. La ideología inconsciente. Incluso, otra, ¿qué tal? Ese problema lo resuelve el presidente del gobierno, inocente. Ese problema lo resuelve incluso el presidente del gobierno. Ahora explicamos cuál es el mecanismo de incluso. Ni siquiera, es lo mismo pero al revés. Esa tontería no la diría un ministro. Esa tontería no la diría ni un ministro. Lo mismo que incluso pero al revés. Esa tontería no la harías ni tú. ¿Qué quieres decir con ese ni? El ni no quiere decir nada, pero descubre lo que hay debajo. Otra partícula pequeñita, pero aparentemente inocente, pero es una bomba. Estos adverbios son adverbios. Yo siento mucho hablar de gramaticalajos, pero incluso y ni siquiera son adverbios. Son adverbios, cuidado, que se llaman adverbios escalares. Escalar es un adjetivo derivado de escala. ¿Y por qué se llaman escalares? Porque crean una escala de valores. Su uso crea una escala de valores. O sea, funcionan así. Partículas escalares. Bueno, yo he puesto ahí partículas, pero son adverbios. Incluso, aunque ni siquiera, son escalares. ¿Qué significa esto? Que crean una escala. Por ejemplo, incluso crea una escala en la cual la persona que lleva incluso está abajo de la escala. Es decir, yo tengo arriba Einstein. La escala puede ser de muchas cosas, puede ser, por ejemplo, de inteligencia. En una escala de inteligencia, arriba está Einstein y abajo está Abundio. Abundio es un personaje, no sé si ustedes han oído hablar de él, pero es el que hace todas las tonterías del mundo. Yo no sé quién era el tal Abundio, pero era uno que iba a vendimiar y llevaba uvas de comida, en fin, asaba la manteca, en fin. Bueno, entonces, en la escala de inteligencia, en la parte de abajo está Abundio y en la escala de arriba está Einstein. Bueno, pues cuando yo digo incluso, y se lo coloco a alguien, lo pongo en la parte de abajo de la escala. Entonces, por ejemplo, diría, incluso Abundio resolvería ese problema. O en una escala de erotismo o de sexy, yo diría, le gusta incluso una escoba con falda. ¿Por qué pongo incluso una escoba con falda? Porque en la escala de sexy, la escoba con falda está abajo del todo. O diría, incluso Julio Borrego metió aquella canasta, porque Julio Borrego no tiene ni idea de cómo se encesta un balón. Entonces le pondríamos el incluso. Y en cambio ni siquiera lo ponemos justo al revés, se lo ponemos a los de arriba del todo. Ni Einstein resolvería ese problema, ni siquiera le gusta a Scarlett Johansson, y ni Jordan metería esa canasta. Ven ustedes, los adverbios escalares crean una escala, y al crear una escala delatan nuestra ideología, porque delatan
¿Cuál es nuestra escala? Y ojo, si nuestra escala coincide con la de mi interlocutor, está muy bien. Lo malo es cuando la escala que yo creo no coincide con la de mi interlocutor. Y digo cosas como incluso una mujer resolvería ese problema. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el primer apartado. Cómo la ideología se cuela en el discurso del hablante, incluso, fíjense, incluso en las partículas más inocentes aparentemente. Otra mina en que se percibe claramente la ideología inconsciente son las definiciones de los diccionarios. Son una mina, van a verlo enseguida. No vamos a estudiar, como dice ahí, la ideología contenida en las propias palabras, porque eso es responsabilidad de la sociedad en que se usan. Vamos a estudiar la ideología de los que hacen los diccionarios, que se cuelan en los diccionarios. Es decir, no voy a entrar ahora en el problema de si gitano debería o no debería estar en el diccionario. No entro en el problema de si debería definirse como trapacero o no. No entro en ese problema, porque es un problema de si la sociedad los define así. Voy a entrar en cómo a veces la ideología personal de la persona que ha redactado la entrada se cuela en la definición sin que se dé cuenta. Ahí voy a entrar. Es decir, lo que pongo abajo, vamos a decir algo sobre la ideología de los redactores que a veces se cuela en las definiciones y en la propia concepción del diccionario. ¿Vale? Bueno, es decir, que no voy a entrar ahora en el problema de si debemos decir que esto es una judiada porque ofendemos a los judíos. No voy a entrar en eso. Yo creo que en los diccionarios deben estar todas las palabras que se usan. Y si se usan, pues se usan y tienen que estar en los diccionarios. Únicamente si son ofensivas, hay que marcarlo. Hay que decir, algunas personas utilizan gitano con el sentido de trapacero. Ojo, porque esto es ofensivo. No lo use si no quiero ofender. ¿De acuerdo? Pero deben estar mientras se usen. No me refiero a eso, me refiero a cuando la ideología del redactor se cuela en la definición. Primero, hay ideología en la selección de las entradas. Es decir, cuando uno hace un diccionario, no puede meter todas las palabras que existen. Tiene que hacer una selección. Y esa selección es ideológica. Es ideológica. Es decir, yo meto lo que está de acuerdo con mi forma de ver el mundo y considero que debe estar. Por ejemplo, perdón por las expresiones, pero joder y follar, que son palabras muy frecuentes, no aparecen en el diccionario de la Real Academia hasta 1984. Hombre, a veces me he planteado si antes no se hacía eso, pero he llegado a la conclusión por testimonios distintos de que sí, y que el problema fue un problema de ideología. Los redactores del diccionario consideraron que no eran palabras dignas de estar en el diccionario y por pura ideología no las incluyeron. Franquista y franquismo no aparecen en el diccionario de la Academia hasta 1992. Lógicamente, los diccionarios de la Academia no son los únicos que existen, pero yo voy a usar estos porque son, digamos, los oficiales, y por eso voy a usar estos. Franquista y franquismo aparecen por primera vez en la edición de 1992. Por tanto, en la selección de las entradas ya hay un primer barniz ideológico que revela qué piensa el que lo redactó. Las marcas de uso. ¿Qué es esto? Pues es una cosa que tienen los diccionarios en la que muy poca gente repara, y es que junto a la palabrita a veces van observaciones sobre el lugar, el sitio, la ocasión, el tono con que se usan. Algunas de estas marcas son inocentes, por ejemplo, las indicaciones de dónde se usa determinada palabra. Eso es una marca y es una marca inocente. Pero algunas otras, equivocadas o no son neutras, están ideológicamente marcadas. De modo que es neutro, por ejemplo, esto se usa en Zamora, esto se usa en la lengua coloquial, o esto es propio de la poesía. Esas son observaciones, marcas neutras. Pero otras son claramente subjetivas y, por tanto, valorativas. Es decir, si yo pongo detrás de una palabra que es grosera, o que es malsonante, o que es vulgar, eso puede ser una opinión personal mía, porque lo grosero es subjetivo. ¿De acuerdo? Dos ejemplos. Entoñar será una palabra que no está en el diccionario, pero no tiene una extensión general. Dice el diccionario,
Salamanca, Valladolid y Zamora. ¿Qué significa eso? Que se usan en Salamanca, Valladolid y Zamora. Enterrar, hundir. Esas son marcas neutras. Se usan en Zamora, Valladolid y Salamanca y ya está. Puede ser que la documentación sea escasa y se usen en más sitios, pero no es ideológica. Tú pones objetivamente dónde crees que se usan. Pero esta, mear, malsonante, orinar. Bueno, malsonante, depende. Hay personas que la consideran absolutamente normal y consideran una cursilería decir voy a hacer pis. ¿De acuerdo? O sea, vulgar es una marca ideológica. Voy a ponerles más ejemplos. Miren, hay una serie de palabras que se distribuyen en una escala de formalidad, en una escala de, digamos, o de vulgaridad, como quieran llamarla. Por ejemplo, esta. Desbeber, hacer pis, ir al lavabo, estaría en la escala suave, en el extremo suave de la escala. Orinar estaría en el medio. Y mear y echar una meada estaría en la escala grosera, en la parte grosera de la escala. ¿Vale? Es decir, esto es lo normal. Hay una escala que ordena las palabras de acuerdo con su carácter vulgar o fino. De modo que en un extremo está lo fino, en el medio está lo neutro y en la parte de abajo está lo ordinario. El problema es que esta escala no es igual para todos los hablantes. Y de acuerdo con cómo sea tu escala, es tu ideología. De modo que cuando el diccionario opta por decir que mear está en la parte de abajo de la escala, adopta una decisión ideológica. ¿Me siguen, no? Bien. Claro, en algunas series de tipo sexual es lo malo. No es fácil encontrar la palabra neutra. Hay un libro muy divertido que se llama La lengua de tu madre, de 1996, en que el autor dice: se ha dicho que cuando se trata de hablar de sexo hemos de escoger entre el vocabulario infantil, el del arroyo o el de la clase de anatomía. No hay nada intermedio. O hablamos como en la clase de anatomía o hablamos como en el arroyo, por ejemplo. O decimos foqui foqui follar, que es el arroyo, o decimos contacto sexual, que es la clase de anatomía. O decimos colita, o decimos colita, que es o polla, que es el arroyo, o decimos pene, que es la clase de anatomía. No hay una palabra neutra para decir pene. Pene es la clase de anatomía. ¿Entienden? Bueno, pero la mayoría de las palabras de este tipo hay una escala. Y entonces, si tú eliges decir que es vulgar determinada palabra, esa es tu opción ideológica. Bueno, en este momento, hablando de esto, hay dos corrientes actuales muy claras, muy claras. La primera consiste en que estamos asistiendo a un corrimiento hacia arriba de la parte abajo de la escala. Es decir, palabras que antes se consideraban vulgares y malsonantes, hoy ascienden al telediario. Hay programas de radio que son puros tacos. Es decir, hay montones de programas que dicen palabras que antes se consideraban vulgares. Y hoy día se consideran normales, puesto que aparecen en los telediarios o aparecen en los programas serios. Por ejemplo, hay un programa en la SER por la tarde que se llama La Ventana, que está plagado de tacos. Eso hace unos años sería impensable. ¿Qué significa esto? Que la ideología de la sociedad va cambiando y va moviendo la escala. ¿De acuerdo? Eso, por lo que se refiere, es curioso, porque eso, el ascenso hacia arriba, está ocurriendo con lo sexual. Es decir, lo sexual y los tacos cada vez ascienden más en la escala de formalidad. En cambio, con lo que tiene que ver con los defectos físicos o con los defectos mentales, estamos asistiendo a lo contrario. Estamos asistiendo a que ahora todo suena mal y todo se considera grosero y ofensivo, y estamos ascendiéndolo hacia arriba, llenándolo de eufemismos. Por ejemplo, ya no se dice empleadas de hogar ni trabajadoras domésticas. Perdón, ahora se dice empleadas de hogar y trabajadoras domésticas, no se dice criadas. Ahora se dice reestructuración de plantillas, excedentes laborales, expedientes de regulación de empleo, no se dice despidos. Ahora se dice ajuste de costes, no se dice bajada de sueldo. Ahora se dice excedentes empresariales, no se dice ganancias. Ahora se dice comarcas deprimidas o comarcas de perfil socioeconómico no evolucionado, no comarcas pobres. Yo he llegado a oír módulos de tipología especial y eran chabolas. Ya no se dice
handicapados o minusválidos o subnormales, se dice discapacitados. Ya no se dice ciegos, se dice invidentes, ya no se dice sordos, se dice hipoacústicos, lo cual es bueno para mí porque yo no soy calvo, soy discapacitado capilar. ¿De acuerdo? Entonces, el resumen es que hoy día en la sociedad hay un ascenso de lo vulgar hacia arriba en lo sexual y un descenso de lo social hacia abajo en tipos de discapacidades o en realidades sociales desagradables. Es decir, lo socialmente desagradable, lo físicamente desagradable se enmascara y se convierte en eufemismos, mientras que en lo sexual lo desagradable sube y aparece en los telediarios. Esa es la idea. Es la idea que nace del tronco central que he defendido, de que hay escalas ideológicas que van cambiando y depende de la escala que tú elijas como individuo, manifiestas tu ideología. Y eso aparece en los diccionarios. Es decir, dependiendo de la ideología del académico en cuestión o del redactor en cuestión, lo que se tacha como vulgar o lo que se tacha como fino, en cierto modo depende de la ideología del que lo redacta. Bueno, hemos visto pues la ideología en la selección de las entradas, hemos visto la ideología en las marcas de uso, vamos a ver la ideología en el cuerpo de la definición. La ideología se transparenta cuando el autor abandona de hecho, aunque no lo intente de propósito, abandona de hecho su recomendable neutralidad y consciente o inconscientemente, pero siempre de forma encubierta, toma partido. Eso da lugar a una definición sesgada. Es decir, hay definiciones en los diccionarios que están sesgadas, y están sesgadas porque la ideología del autor se cuela en la definición. O sea, no es que la gente diga esa palabra con el significado que dice el diccionario, es que el autor ha metido mano ahí. Por ejemplo, voy a empezar con una cosa inocente. Natillas. En 1984 y 1992, del diccionario de la Academia, se define plato de dulce que se obtiene mezclando yemas de huevo, leche y azúcar y haciendo cocer este compuesto hasta que tome consistencia. Suele componerse, además, indebidamente de harina y almidón. Ese indebidamente es cosecha del autor. Es su opinión. No todo el mundo está de acuerdo con esto. Afortunadamente, porque eso sería un debate nacional, no hace lo mismo con la tortilla. No dice, se le añade indebidamente cebolla. Bueno, pero sí lo dice con las natillas. Eso, el indebidamente, se quita a partir de 1992. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que eso era una manipulación ideológica, no en el sentido político ni social, sino en el sentido individual. Es decir, en una cosa tan trivial como la cocina, también se cuela la percepción ideológica del autor. Marxismo, ya no digamos nada cuando es una palabra política. Fíjense, marxismo. Esto es el diccionario de 1900. DRA, como saben, es diccionario de la Real Academia Española. Marxismo, doctrina de Carlos Marx y sus secuaces, que se funda en la interpretación materialista de la dialéctica de Hegel. Todo objetivo, menos eso. Menos eso. El término secuaces desaparece en la edición siguiente de 1984. Se dieron cuenta. Protestante, que sigue el luteranismo o cualquiera de sus sectas, perteneciente a estos sectarios. Sectas y sectarios. Ahí se cuela la ideología del autor, que evidentemente es un autor católico. Fíjense en 2001, que sigue el luteranismo o cualquiera de sus ramas, perteneciente o relativo a estos grupos religiosos. Ahí se han pulido, ya no aparece la ideología del autor como aparecía en la otra. Puede seguir siendo católico, pero ya no se nota. Izquierda, hablando de colectividades políticas, la que guarda menos respeto a las tradiciones del país. Eso es ideológicamente marcado. La que guarda menos respeto a las tradiciones del país. En 2014, la última edición, dice conjunto de personas que profesan ideas reformistas o en general no conservadoras, que es bastante más neutro que antes. El hiperónimo,
otra fuente, este es otro terminajo de los lingüistas, el hiperónimo. ¿Qué es el hiperónimo? Bueno, el hiperónimo es la palabra genérica para designar clases inferiores. Es decir, si yo digo perro, gato, jilguero, y luego digo animal, animal es el hiperónimo de gato, perro y jilguero. ¿Vale? Si digo hombre, mujer, niño, persona, persona es el hiperónimo de hombre, mujer, niño. ¿De acuerdo? Bueno, pues depende del hiperónimo que utilizas, transparentas tu ideología. Por ejemplo, político. Vamos a definir político. Ahí estamos todos de acuerdo, que se dedica a la política. Pero, ¿qué hiperónimo le ponemos? Ya estamos. Mira que a mí nunca me llama nadie. Es la academia, que me regaña por decir estas cosas. Que se dedica a la política. ¿Pero qué hiperónimo le ponemos? ¿Hombre? ¿Sería neutro? Bueno, no sería neutro porque estaría marcado con respecto al sexo. Persona, que sería más neutro. Idealista, que se dedica a la política. Fulano, que se dedica a la política. Mangante, que se dedica a la política. Fíjense, el hiperónimo no es inocente en absoluto, es fundamental. Es fundamental. Bueno, esto es un ejemplo inventado, pero no el que voy a poner ahora. Castidad. Yo puedo decir que consiste en privarse del contacto sexual. ¿Pero cuál es el hiperónimo? Virtud. Virtud. ¿Qué consiste? Inclinación. Más neutro. Perversión. Enfermedad. Vicio. Que depende de lo que yo elija, es completamente distinto a lo que estoy pensando. Ejemplos reales. En el DRAE de 1992, virtud del que se abstiene de todo goce carnal. En 2001, virtud de quien se abstiene de todo gozo carnal. Bueno, por lo menos hayan corregido el sesgo de género. Castidad. Modo de proceder del que se abstiene de todo goce carnal de los considerados ilícitos. Este es un diccionario más neutro que no es académico. ¿Ven cómo funciona esto? Este es ahora ya no se llama DRAE, ya no se llama Diccionario de la Real Academia Española, ahora se llama Diccionario no es DEL, es DLE, ahí me he equivocado, es DLE, me ha bailado la letra, porque significa Diccionario de la Lengua Española. El Diccionario de la Academia ahora no se llama DRAE, se llama DLE, Diccionario de la Lengua Española. ¿Por qué? Porque ahora el diccionario no lo hace la Real Academia Española, lo hace la Real Academia Española y las academias americanas que lo han redactado junto con la Academia Española. Es decir, la Asociación de Academias de la Lengua Española, y por eso ya no se llama de la Real Academia Española, sino de la Lengua Española. Bien, abstinencia de todo goce carnal. Vean ustedes cómo esto es, desde el punto de vista ideológico, mucho más presentable. Caridad. Actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. Actitud es ideológicamente neutro y, por tanto, es una definición no sesgada desde el punto de vista ideológico del hiperónimo. Bueno, no me resisto a citar, siempre lo cito en las charlas, el caso de Incasable. Es una joya. 1970. Incasable. Dícese también del que tiene una gran repugnancia al matrimonio. Aplícase a la mujer que por su fealdad, pobreza o malas cualidades difícilmente podrá hallar marido. O sea, incasable es el hombre que no se quiere casar y la mujer que no se puede casar. Bien, en 2014, la última edición dice que no puede casarse, dicho de una persona que tiene, o se supone que tiene, una gran repugnancia al matrimonio, y dicho de una persona que por sus malas cualidades difícilmente podrá hallar cónyuge. O sea, vean cómo han pulido, eso era, claro, es que esa palabra circuló de artículo en artículo y era el hazme reír de todo el mundo, esa la tenían que cambiar necesariamente, no había otro remedio. Bien, mi mundo es el mundo. A veces lo que se refleja en la definición es que el redactor está pensando en su mundo y se ven detalles tan nimios como este, fíjense. Muchos de los ejemplos tienen que ver con la religión. El redactor practica una determinada y supone que el lector también.
suele ser la católica. O el sexo, el redactor es varón, heterosexual, y supone que el lector también. ¿Cómo se nota esto? Pues se nota en definiciones como la siguiente. Misa. Sacrificio incruento en que bajo las especies de pan y vino ofrece el sacerdote al Eterno Padre el cuerpo y sangre de Jesucristo. ¿Y por qué esto está ideológicamente marcado? Porque habría que decir en la religión católica. Es que se presenta como si todo el mundo conociera qué es eso. Fíjense, además, que en el mismo diccionario, miren cómo se define transmigrar. Dicho de un alma, pasar de un cuerpo a otro según quienes creen en la metempsicosis. O sea, aquí es según los que creen, en la misa es todos. ¿Se dan cuenta? Bueno, misa en la religión católica, ceremonia que consiste, esta es la definición del Diccionario de la Academia de 2014. Vean cómo eso lo han pulido. Dicen en la religión católica, no dicen ya como si fuera una cosa universal. Prenda. Una palabra tan inocente como prenda. Lo que se ama intensamente como hijos, mujer, amigos, etc. ¿Esto quién lo ha redactado? Un hombre, porque dice mujer, no dice cónyuge, no dice mujer. Ahora, en 2001 y en 2014, persona a la que se ama intensamente. Ya han dejado de decir como mujer, etcétera, etcétera. Muy bien. La visión del mundo fosilizada en la lengua. Vamos a ver, hasta ahora hemos hablado de la ideología que se manifiesta de una manera encubierta en el discurso del hablante. Hemos hablado de la ideología que se manifiesta de una manera encubierta en los diccionarios, en las definiciones y en la selección. Vamos a hablar ahora de la visión del mundo fosilizada en la lengua. Es decir, en la lengua que todos usamos hay elementos que ahora ya no se perciben así, pero fueron fruto de una ideología y han quedado ahí sin que nos demos cuenta. Es una cosa colectiva, ya no es individual, sino colectiva. ¿A qué me refiero? Pues se podrían poner muchos ejemplos, pero yo voy a fijarme en dos. Fundamentalmente en dos. El mundo de la religión y el mundo del fútbol. En este apartado voy a tratar de aquellos casos en que la ideología encubierta no pertenece al discurso del individuo, sino que se ha fosilizado en el propio vocabulario más o menos común. Por ejemplo, en expresiones como engañar como a un chino, merienda de negros, judiada o qué gitano eres, o requiriendo un análisis filológico a Dios y ojalá. En a Dios la gente ya no percibe que ahí está Dios, pero está en su origen, y la gente, desde luego, salvo los filólogos, nadie percibe que en ojalá está Dios, pero está Alá. Vamos a ver, el mundo árabe, los árabes estuvieron en España 8 siglos. Nos dejaron montones de palabras, casi todas ellas referentes a la agricultura y al buen vivir, o sea, a la higiene. Pero en sintaxis prácticamente no nos dejaron nada, salvo ojalá. Ojalá significa quiera Dios. Quiera Dios, ojalá. Bueno, pues eso, para saber que ahí está la religión encubierta, hay que ser filólogo, si no, no se sabe. Pero hay casos en que la religión en que la ideología está petrificada en expresiones transparentes. O sea, se ve perfectamente engañar con un chino, merienda de negros, judiada. Quien acuñó eso pensaba que los chinos eran ingenuos. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Hay un par de investigadores, Lakoff y Johnson, que escribieron un libro muy interesante, muy asequible, yo les recomiendo que lo lean, que se llama Metáforas de la vida cotidiana. Es decir, lo que dicen estos autores es que las metáforas no son exclusivas de los poetas, sino que en la vida cotidiana todos hablamos con metáforas. Y si no, no podríamos hablar, porque son metáforas continuamente. Y bueno, muchas de esas metáforas revelan nuestra ideología. Por ejemplo, hay conceptos básicos en nuestro hablar cotidiano que son metáforas, que son los conceptos de arriba, abajo, camino, recipiente. Por ejemplo, arriba y abajo. Si se fijan en nuestra lengua y en nuestra vida social, lo que está arriba es bueno y lo que está abajo es malo. Arriba está el cielo, abajo el infierno. Los altos valores, los ideales elevados, los bajos instintos, las bajas pasiones, los golpes bajos. Se le sube la moral,
Se viene arriba, le dio un subidón, se vino abajo, se desmoronó, se hundió, le dio un bajón. Los conceptos arriba y abajo, que son metafóricos, son muy importantes, no están ideológicamente marcados, pero es un ejemplo de lo que quiero decir cuando hablamos de metáforas de la vida cotidiana. Esas son metáforas de la vida cotidiana, son metáforas espaciales, el espacio es fundamental en nuestra percepción del mundo, metáforas espaciales que usamos continuamente. Esas no son ideológicas, pero hay otras que sí. Otra metáfora muy frecuente en nuestra sociedad es... estoy poniendo ejemplos de metáforas antes de entrar en las ideológicas. Estas no son ideológicas, pero son ejemplos de metáforas que funcionan cotidianamente para que vean de lo que estoy hablando. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, un debate es una guerra. Fíjense, se dice afirmaciones indefendibles. Atacó los puntos débiles de su argumentación. Sus observaciones dieron en el blanco. Lo acorraló. No uses esa estrategia o te aniquilará. Defendió bien su postura. La postura del gobierno pierde terreno. Hay que adoptar otra línea de ataque. Se parapetó tras una serie de consignas. Es que es continuo. Un debate es una guerra. Un partido es una guerra. Un partido de fútbol es una guerra. El equipo planteó mejor la defensa que el ataque. El disparo se perdió fuera del campo. Fusiló al portero. El problema del equipo no es un problema táctico. La clave estuvo en la disposición de los hombres sobre el terreno. Atacaban en oleadas con todos los efectivos. Se atrincheraron atrás. El equipo lleva 4 victorias y 3 derrotas. El árbitro de la contienda. Y ya, aunque esto no es una metáfora de la vida cotidiana, sino de un periodista escribió la selección de la Reconquista o el Rommel del baloncesto. Bueno, el amor es un viaje. Concebimos el amor como un viaje. No creo que tú y yo lleguemos muy lejos. Esta relación no va a ninguna parte. Estamos en una encrucijada. Aquí se separan nuestros caminos. No nos podemos volver atrás. Lo nuestro ha embarrancado. Hemos llegado a un callejón sin salida. Esto se va a pique o hace agua. Ojo, hace agua, porque hacer aguas es hacer pis. Vamos a darnos un descanso. La mente es una máquina. Perdieron el control, les falta un tornillo, estoy un poco oxidado, no le funciona la cabeza, le patinan las neuronas, ese pierde aceite, está mal de la rueda catalina, cambia el chip, ponte las pilas, tienes que resetearte. Bueno, por supuesto el tiempo es dinero, aunque esto no es así en todas las culturas. Hay metáforas que son universales, se dan en todas las lenguas, en todas las culturas, pero hay otras que son culturalmente marcadas. El tiempo no se concibe así en todas partes, pero en nuestra cultura y en las circundantes, el tiempo es dinero, y por eso se gasta, se invierte, se calcula, se aprovecha, se agota, es o no suficiente, se tiene, se da, se pierde, se es generoso con él. El tiempo es dinero, ya lo dicen los ingleses también. Bien, los toros. Bueno, en nuestra vida cotidiana, cada vez menos, pero aún persiste, más en la de los mayores que en la de los jóvenes, el toreo está continuamente presente en nuestras expresiones, nos demos cuenta o no. Esto lo decía yo siempre buscando ejemplos, pero ahora no hace falta que los busque, porque Alex Grigelmo, el periodista que escribe en El País, hizo una selección una vez, La vida es una corrida de toros, en un artículo que se llamaba El léxico deportivo salta al ruedo. Habla de los toros y del fútbol, por eso dice el léxico deportivo salta al ruedo. Fíjense, y él selecciona los siguientes términos, pero podrían seleccionarse muchos más. Un amigo nos echa un capote porque está al quite para paliar el bajonazo que nos han propinado y nos dirá que no es valiente refugiarse en tablas, que debemos cambiar de tercio porque si no vamos a quedar para el arrastre, y eso sí, que no tiene un pase. Más vale en efecto coger el toro por los cuernos sin entrar al trapo de la provocación.
Y sigue, alguien nos pone en suerte a una persona que nos interesa conocer. No hay que dejarse torear por nadie, por mucha mano izquierda que tenga. Ahora bien, todo nos parece más fácil a toro pasado. Dejar la política puede equivaler a cortarse la coleta, como demostró Pablo Iglesias, pero siempre se puede salir por la puerta grande, aun dejando de ser un primer espada. ¿Vale? Hay muchas más, muchísimas más. Y el fútbol, lo mismo, cada vez menos, pero también hay muchas expresiones. La vida es un partido de fútbol. A mediados del 20 se hablaba de casarse de penalti, expresión hoy tal vez residual, porque ahora ya no importa tanto, o de echar balones fuera. Años más tarde ya se podía perder una votación por goleada o marcarle un gol a alguien por la escuadra. Ahora llega la idea de calentar el banquillo, el desmarcarse del propio partido o el cuidado para que un político no sea pillado en fuera de juego. También mostramos tarjetas amarillas, incluyendo el gesto de juntar los dedos, índice y anular. O decimos, me la dejaste votando porque alguien nos pone algo en bandeja, o sudar la camiseta para un esfuerzo figurado, o defender los colores de la empresa. También se ficha a nuevos ejecutivos y siempre hay quien se mete un gol en propia meta. Muy bien. La vida es un partido de fútbol. La religión. Aquí llenaría un diccionario. De hecho, hay diccionarios de religión en la lengua española. Fíjense. Dios. La definición de Dios en el diccionario de la Academia ocupa página y media, incluyendo, no es porque Dios sea muy difícil de definir, que también, sino porque hay muchas expresiones hechas que vienen en esa entrada y que tienen que ver con Dios. Voy a poner algunas. Ay, adiós, Dios mío, alabado sea Dios, bendito sea Dios, el Cervantino amanecerá Dios y medraremos, a la buena de Dios, como Dios manda, como Dios nos dé a entender, Dios dirá, Dios mediante, costó Dios y ayuda, ir bendito de Dios, y cagaos de las moscas, decían en mi pueblo. Llamar a Dios de tú, por Dios, quiera Dios, si Dios no lo remedia, sabrá Dios, se armó la de Dios, si Dios quiere. Montones. La Biblia. Esto es la Biblia, diluviar, vacas gordas, vacas flacas, chivo expiatorio para mayor inri, ver la paja en el ojo ajeno, pasar las de Caín, ser de la piel de Barrabás, estar hecho un Adán, estar en el paraíso, tener más paciencia que el santo Job, estar hecho un Cristo por los clavos de Cristo. La liturgia. Hacerse cruces, nombre de pila, nombre de pila también, porque es nombre de pila, la pila bautismal. Echar las bendiciones, Dios nos coja confesados, quedarse para vestir santos, de Pascuas a Ramos, más largo que la Cuaresma, algo tendrá el agua cuando la bendicen, limpio como la patena. Mis alumnos no tienen ni idea de qué es esto de limpio como la patena, pero ni idea, Yo les puse un día un texto en que aparecía limpio como la patena y una novena, y pregunté si alguien no sabía esas palabras, y por aquel entonces solo una francesa levantó la mano, que no sabía qué era eso, y les dije, pues habrá muchos, no era eso, era algo, era una orgía, las palabras que no sabía la francesa eran una orgía y limpio como la patena, y le dije, pues habrá muchos más que estén dispuestos a explicarte qué es una orgía, que es limpio como la patena. Bueno, la liturgia, hacerse cruces, nombre de pila, bueno, la realidad histórica y social, discutir sobre el sexo de los ángeles, se armó la de Dios, remover Roma con Santiago, ser más papista que el Papa, ser muy monjil, vivir como un cura, sentar con Cristo 2 pistolas, acabar con el rosario de la aurora, todos los caminos llevan a Roma, la concepción católica de la vida, no hay cristiano que lo aguante, habla en cristiano, hoy no estoy católico, me suena música celestial, está en el limbo, no había un alma, canta como los ángeles, andaba como un alma en pena, corría como alma que lleva el diablo, se me cayó el alma a los pies, estoy dejado de la mano de Dios, antes es Dios que todos los santos. Bueno, las expresiones religiosas como marcador social, ¿qué quiere decir esto? Pues que las expresiones religiosas no están igual de difundidas en todas las clases sociales y en todos los grupos. Hay grupos que dicen unas y grupos que no las dicen. Ya hemos hablado de la edad. Muchas de esas expresiones, mis alumnos, no las entienden, están marcadas con respecto a la edad. Pero, eso es lo que acabo de decir, pero también el sexo. Ay, Dios mío, suelen decirlo las mujeres, no los hombres. Virgen Santa, lo mismo. Jesús, María y José, lo mismo. Por Dios, Pepe, lo mismo. Jesús, cuando alguien estornuda, pero en cambio es más propio de habla masculina, o era más propio de habla masculina, ahora ya no. Esto es la hostia, le dio una hostia, canta como Dios, tenía una borrachera del copón. Eso era antes, ahora ya no. Y también marcan ámbito, es decir, hay algunas propias del ámbito rural más que del urbano. Por ejemplo, se dice más en los pueblos que en las ciudades, buenos días nos dé Dios, hasta mañana si Dios quiere, Dios te lo pague,
vaya usted con Dios, que en gloria esté o Dios le ampare. Por cierto, hay un chiste basado en esto, en que uno va al cielo y le dice San Pedro, una vez que lo ha recibido, ¿tienes algún interés en conocer alguna cosa especial? Y le dice, sí, ¿quién es Dios de todos esos? Y le dice San Pedro, pues no lo sé muy bien, pero debe de ser aquel viejecito de la barba, porque todas las noches dice, hasta mañana si yo quiero. Bueno, el sexismo. Bueno, no voy a entrar, esto ya me cansa mucho, hay muchas expresiones que son sexistas, solo me voy a detenerme en algunos aspectos menos tratados, y voy a ir muy rápidamente porque esto es muy conocido. Los fósiles sexistas. Por ejemplo, la mujer la pata quebrada ahí en casa, que esto no es ideología implícita, esto es ideología explícita. Pero hay otra implícita. Por ejemplo, los duales aparentes. Es decir, el hecho de que una palabra en masculino signifique una cosa neutra o buena y la correspondiente en femenino una cosa mala, generalmente prostituta. Hombre público, mujer pública, hombre del partido, mujer del partido, hombre de la calle, mujer de la calle, zorro, zorra, cortesano, cortesana, ligero, ligera. Esto afortunadamente cada vez menos porque se ha denunciado mucho. Los vacíos léxicos. Esto no se ha denunciado tanto y no es tan fácil de detectar. Hay palabras buenas para los hombres que no tienen correspondencia en las mujeres y al contrario, hay palabras malas en las mujeres que no tienen correspondencia en los hombres. Por ejemplo, caballerosidad, ¿cuál es el correspondiente femenino? Ninfómana, ¿cuál es el correspondiente masculino? Furor uterino, ¿cuál es el correspondiente masculino? Portarse como un hombre, ¿cuál es el correspondiente más femenino? Porque portarse como una mujer no es bueno. No es bueno, no era bueno por lo menos. Los ámbitos de remisión, es decir, oímos una misma expresión y dicha de un hombre remitía a una cosa, ahora ya menos afortunadamente, dicho de una mujer a otra. Por ejemplo, vaya par de piernas, no es lo mismo dicho de Nadal que dicho de Scarlett Johansson o de Penélope Cruz. Tiene las manos muy largas, no es lo mismo dicho de un tenista jugando al tenis que dicho de una persona que está en una discoteca. Voy a arreglar el armario. Si es un hombre, solía entenderse que le iba a clavar unas puntas. Si era una mujer, solía entenderse que iba a arreglar la ropa. Los insultos. Mis alumnos y mis alumnas han hecho varios trabajos sobre esta cuestión. Y la forma de insultar a los hombres y a las mujeres y la forma en que insultan los hombres y las mujeres son distintas. Un botón de muestra. A las mujeres se les ataca fundamentalmente por su sexualidad, puta y sinónimos, por su físico, foca y sinónimos, y por su limpieza, marrana y sinónimos. A los hombres, por no ser heterosexual, maricón es el insulto que aparecía en primer lugar de la lista, y luego, ojo, al hombre se le insulta atacando la honestidad de su mujer o de su madre. Hijo de puta, que es atacar la honestidad de su madre, cabrón, que es atacar la honestidad de su mujer. Y luego la cobardía. Al hombre se le reprocha la cobardía. Gallina, calzonazos, planchabragas, gilipollas. Bueno. Y por último, fíjense, esto es mucho menos conocido, mucho menos conocido. ¿Dónde se clasifican las mujeres? Hay un libro muy conocido del año 1987 de Lakoff. Esta no es el de las metáforas de la vida cotidiana. Aquella era la mujer de Lakoff, Robin Lakoff era la mujer de George Lakoff. Y, por cierto, aunque no tiene mucho que ver, en el mundo anglosajón, los españoles que somos tan machistas, conservamos en nuestros hijos el apellido de la mujer, aunque sea en segundo lugar. Ahora ya se puede cambiar el orden. Las culturas que nos tildan de machistas obligan a la mujer a perder su apellido de soltera cuando se casa. Lo cual tiene notables consecuencias prácticas, porque cuando una lingüista, yo una vez trataba de localizar bibliografía de una lingüista y no la encontraba porque había cambiado de apellido al divorciarse. No había forma de encontrar lo que había escrito después del divorcio, porque tenía otro apellido. Bueno, ¿dónde se clasifican las mujeres? En 1987, George Lakoff escribió un libro que se llamaba Mujer, Fuego y Cosas Peligrosas.
y hablaba de lo siguiente. En una lengua que se llama Girbal, en Australia, hay una cosa que se llama clasificadores. Es decir, los nombres llevan una especie de sufijo de acuerdo con la clase a la que pertenece el objeto. Entonces, uno de los sufijos es valli, bueno, no sé si es sufijo o prefijo, una partícula. Uno es valli, otro es balan, otro es bala. Aquí no vamos a entrar, nos interesa esta partícula, balan, balan, porque balan lo llevan las palabras que se refieren a fuego, cosas peligrosas, agua y mujeres. O sea, en esa lengua las mujeres forman clase con el fuego, el agua y las cosas peligrosas. Bueno, esto parece sorprendente y como es una lengua exótica nos admiramos mucho, pero ojo que en español no andamos muy lejos de eso. Miren, los adjetivos de belleza son clasificadores en español, de este tipo. Hombre, no exactamente iguales porque no se aplican más que en algunos casos, pero miren lo que pasa. Guapo y guapa. Una casa no suele ser guapa. Un gato, no lo sé. No sé si se dice que un gato es muy guapo. Yo creo que ahora sí, pero es porque lo personificamos mucho. Se ha convertido, ya no es un gato, es una mascota. Un bebé es guapo. Un hombre es guapo y una mujer es guapa. Es decir, de acuerdo con guapo, guapa, guapo, guapa, mete a las mujeres con los hombres y los bebés. Está bien, está bien. Ahí no tenemos nada que alegar. Bonito y bonita. No se dice de un hombre. Nadie diría, tengo un profesor que es muy bonito. Nadie diría eso. Tengo un novio que es muy bonito. Nadie diría eso. Sí se diría de una casa, sí se diría de un bebé, sí se diría de un gato y sí se diría de una mujer. De modo que aquí la mujer se clasifica con las casas, los bebés y los gatos. Como el Jibal, hermoso y hermosa. Un hombre no es hermoso. ¿Qué profesor tan hermoso tengo? Una casa es hermosa, un bebé es hermoso, un gato es hermoso y una mujer es hermosa. O sea, de nuevo la mujer se clasifica con las casas, los bebés y los gatos. Precioso y preciosa. Un hombre no es precioso. Tengo un profesor precioso. Nadie diría eso. Sí una casa, sí un bebé, sí un gato y sí una mujer. De nuevo, la mujer sí se diría, mi profesora es preciosa. Es decir, que tengo, y además es un piropo fino. De nuevo la clasificación. Mono y mona. Sí se diría de una casa, sí se diría de un bebé, sí se diría de un gato, sí se diría de una mujer. Y tengo dudas de lo que pasa con el hombre. Yo creo que también se dice, pero modernamente. Antes nadie decía mi novio es muy mono. Porque además eso sonaba a afeminado. Apuesto y apuesta. Una casa no es apuesta, un gato no es apuesto, un bebé no es apuesto, una mujer no es apuesta, y un hombre sí. Es decir, de nuevo la mujer va con el gato, el bebé y la casa. Muchas gracias. Esto es todo. Eso significa que están de acuerdo conmigo. O que no se quieren pegar conmigo dada mi corpulencia. Muchas gracias por la conferencia. ¿Por qué se dice Felipe el Hermoso? ¿Cómo? Felipe el Hermoso. Ah, Felipe el Hermoso. Pues seguramente porque lo que estoy describiendo ahora ha cambiado, es decir, no es la misma situación que era en aquellos siglos, es decir, la situación que estoy describiendo cambia unas veces en una dirección y otras veces en otra, y sin duda, vamos, no tengo estudios no sé de estudios que lo ratifiquen, pero seguro que en la época de Felipe el Hermoso se aplicaba a los hombres. Gracias. Por cierto que a los bebés
a los bebés se les aplica también, pero al menos en mi pueblo, al menos en el mundo rural, hermoso, es más que guapo, es desarrollado, o sea, gordito. De hecho, hay lugares, hay topónimos, hay nombres de lugar en la zona de Sayago que se llaman Rita Formosa, por ejemplo. Rita es un tipo de terreno. Formosa, un terreno formoso, que viene de hermoso, no es un terreno bonito, es un terreno fértil. Bueno, pues en ese sentido es una... Uy, qué mujer más hermosona, es que está rolliza, sonrosada. Pero en las fotonovelas urbanas, hermoso es bello, bonito, guapo, y se aplica a las mujeres, pero no a los hombres, salvo Felipe el Hermoso. Muchas gracias. La palabra prenda. Sí. Se suele utilizar también en sentido de persona poco confiable. Menudo prenda está hecho. Sí, pero irónicamente. Es decir, cuando a una persona le ponemos el vaya o el menudo, aunque sea una cosa buena, suele convertirse en una cosa mala.